Decía Albert Einstein que toda crisis es una oportunidad. Por eso en este video queremos mostrar cómo, en medio de tanta tragedia, el Ecuador dolarizado tiene una oportunidad inesperada de salir adelante. Bienvenidos. Bienvenidos nuevamente a su canal Dolarización en Acción. Queremos disculparnos de no haber sacado material últimamente. Hemos estado profundamente ocupados con una serie de actividades personales. Incluso nos han contactado de ciertas campañas y ciertos movimientos políticos debido al proceso electoral que está viviendo el Ecuador. Y sobre ese punto queríamos comentar de que nos sentimos un tanto contentos de que haya una persona que representa el tema de la dolarización en las elecciones, específicamente el doctor Arauz, que está corriendo con el expresidente Rafael Correa. Él es director del Observatorio de la Dolarización en Quito. Es una persona que tiene varios conocimientos sobre el tema de dolarización. No lo conocemos personalmente, no trabajamos con ellos. Sin embargo, es bueno darse cuenta que después de 21 años en Ecuador estamos despertando al hecho de que necesitamos saber sobre la dolarización para tener un correcto manejo económico del país. También quisiéramos mandar agradecimientos al señor Alberto Acosta y John Cajas Guijarro, quienes nos citaron en un ensayo que sacaron hace unos meses atrás. En la descripción del video abajo estamos poniendo un link para que ustedes puedan seguirlos. Justamente el ensayo que nos citaron fue sobre el tema de señoriaje, que va a ser parte primordial de este video. Además de eso, queremos mandarle un saludo al suscriptor Fabián Estrella, quien recientemente nos puso un comentario y nos hizo una pregunta sobre un tema del video, específicamente sobre el tema del dinero electrónico y cómo eso aplicaría en dolarización. En este video no vamos a tocar ese tema porque desafortunadamente no tiene ninguna tangente con el tema principal. Sin embargo, para el señor Estrella, en la descripción del video también vamos a poner un extracto del libro que estamos pensando lanzar a final de este año sobre el tema de la dolarización, donde justamente ya habíamos estudiado y analizado el tema del dinero electrónico en el marco de la dolarización. Entonces, por favor, si lo pueden revisar, y cualquier comentario estamos a las órdenes. Quisiéramos comenzar diciendo de que cuando escribimos el paper de señoriaje en dolarización, un paper que escribimos, un ensayo que hicimos en octubre del año pasado para presentarlo en noviembre en la Universidad Católica de Guayaquil en el marco de un congreso internacional que había, el mundo era totalmente distinto a lo que es ahora. Imagínense hablar de un congreso, cientos de personas, tal vez 1000 o tal vez más que eso, porque estaba llena el aula magna de la Universidad Católica de Guayaquil. Habían personas de otras partes del mundo, no habían máscaras, no había distanciamiento social, no había nada de las cosas que habían. Y esto es importante porque cuando se hizo ese ensayo, no se pensaba que había un camino apropiado hacia recuperar el señoriaje que el Ecuador había perdido. Porque de eso se trata el ensayo. El ensayo era simplemente un ejercicio financiero económico respecto a tratar de calcular cuánto perdió el Ecuador por el no cobrar el señoriaje todos estos años. Específicamente por no tener un tratado de compartir el señoriaje con Estados Unidos, que es el país ancla que nos corresponde. Todo ha cambiado desde entonces. Es indudable que toda la situación se ha puesto totalmente al revés, e incluso es sorprendente ver que un país como Estados Unidos haya tenido una respuesta tan deficiente, por ponerle un calificativo, respecto a esta crisis del coronavirus y respecto al manejo económico de la misma. Entonces, la crisis a la que nos referimos, en la cual hay una oportunidad, es justamente la crisis de Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es la crisis que ha ocurrido? ¿Qué es lo que ha pasado en Estados Unidos? Primero que nada, hay una gran crisis económica debido a la mala respuesta del coronavirus. El mercado de valores se ha recuperado para el momento en que hacemos este video. Sin embargo, hay una desconexión total entre lo que pasa en el mercado de valores en Estados Unidos y lo que pasa en la calle en Estados Unidos. Todos los indicadores afuera del mercado de valores son bastante malos y con muy pocas posibilidades de recuperación a corto plazo.
Eso quiere decir que Estados Unidos está sufriendo económicamente, me atrevería a pensar, incluso peor que el mismo Ecuador. Y eso es algo que estaba totalmente afuera de cualquier proyección que se hubiera podido tener cuando se hizo el ensayo del señoriaje el año pasado. Insisto, y quiero hacer aquí un pequeño paréntesis, este no es un video en contra de Estados Unidos, por el contrario, a mí personalmente me está afectando muchísimo esta situación porque yo hace varios meses tendría que haberme ido a Estados Unidos, tenía unas agendas de trabajo por allá disponibles que obviamente fueron canceladas e incluso las empresas con las que iba a trabajar ya no están funcionando, han cerrado permanentemente. Entonces, este no es un video en contra de Estados Unidos, simplemente es un análisis objetivo de lo que está pasando en Estados Unidos, de la crisis que se está dando allá y cómo de forma un poco irónica se convierte en una oportunidad para el Ecuador que debería ser explorada justamente en este marco de proceso electoral en el que estamos. Segunda consecuencia de la crisis en Estados Unidos, hay una fuerte devaluación del dólar. El dólar ha perdido más del 6% de su valor desde que empezó la pandemia alrededor de marzo de este año y probablemente llegue a perder más. Eso crea una situación bastante complicada para Estados Unidos porque puede generarle un proceso en el cual sus importaciones se le vuelvan más caras, se le vuelve un problema en el sentido de que probablemente también genere inflación dentro del país, que ya lo vamos a ver más adelante, y sobre todo hace que haya mayor demanda para otras monedas que compiten con el dólar, por ejemplo el euro, etcétera, etcétera, etcétera. Una tercera consecuencia de esta crisis, justamente lo que acabamos de decir, hay naciones que ya no quieren usar al dólar como reserva, un poco en parte por la devaluación del dólar, un poco en parte también por el tema político. Sabemos que el gobierno que tiene ahorita Estados Unidos es un gobierno altamente proteccionista, que ha tenido varios conflictos con varios de sus propios aliados y con países con los que compite a nivel mundial, y el resultado de eso es que estamos viendo procesos por el cual se está queriendo dejar de utilizar el dólar como moneda de reserva. Por ejemplo, algo que le da mucha demanda al dólar es justamente la venta de petróleo y gas alrededor del mundo. El petróleo y el gas alrededor del mundo se cotizan en dólares. Sin embargo, recientemente Rusia ha presionado a Europa de que le pague por el petróleo y por el gas en euros, ya no en dólares, y tanto Rusia como China están trabajando para tener un comercio bilateral que sea solamente en rublos y yuanes, no usando el dólar. Entonces, por ahí ya empezamos a ver varias zonas económicamente importantes del mundo que podrían desdolarizarse. Esto haría que el dólar se devalúe incluso más, ahondando esta particular crisis. Cuarta consecuencia de la crisis, la conmoción social. Creo que todos lo estamos viendo un poco con terror desde afuera, como cada cierto tiempo en ciudades distintas de Estados Unidos se dan casos de saqueos, se dan casos de incendio, se dan casos de peleas entre la policía y los ciudadanos e incluso casos de asesinatos. Entonces existe una tremenda conmoción social en Estados Unidos que es difícil saber si se terminará justamente en noviembre, que Estados Unidos tiene elecciones, porque dependiendo del resultado de las elecciones y de cómo los otros bandos lo vayan a aceptar, el resultado podría ser que no solamente no mermen estos acontecimientos sociales, sino que incluso se incrementen. Porque lamentablemente la situación en Estados Unidos está bastante dividida, bastante confrontacional, y eso podría hacer que todas estas crisis, en vez de aunar, terminen incrementándose. La quinta consecuencia de esta crisis, hay un potencial para una inflación alta o incluso una hiperinflación en Estados Unidos. Estados Unidos ya ha tenido periodos de inflación alta y no tanto tiempo atrás. En los años 70 Estados Unidos llegó a tener periodos de hasta 15% de inflación, lo cual en una economía que funciona con márgenes tan reducidos, porque normalmente Estados Unidos está entre el 0 y el 2% en muchas tasas de interés, llegar al 15% de inflación sería un completo y absoluto desastre, incluido el mercado de valores, que ahorita está haciendo todas las cosas totalmente bien. Entonces, en Estados Unidos podría haber un potencial de hiperinflación que sería terrible para ese país. ¿Cómo es esto bueno para Ecuador? E insistimos en decirlo. Lo estamos hablando desde un punto de vista de dolarización. No lo estamos hablando desde un punto de vista de comparar a Ecuador con Estados Unidos, ni de menospreciar ni de bajar a ningún país. Simplemente esto abre una oportunidad. ¿Por qué? Porque cuando hicimos el ensayo el año pasado,
no había ninguna razón entre el cielo y la tierra por la cual Estados Unidos iba a querer sentarse con países como Ecuador a negociar nuevamente un tratado de señoríaje. Nosotros ya nos dolarizamos, según nuestras cuentas, hace casi 21 años. Y a estas alturas el partido de Estados Unidos tiene muchas razones para decir no quiero negociar. Sin embargo, como está cayendo la demanda de dólares, pudiera ser que Estados Unidos, como parte de sus estrategias para no permitir que su moneda se devalúe, lo cual podría traerle consecuencias políticas y sociales bastante desalentadoras, como parte de las estrategias que ellos emplearían para sostener el dólar, podría estar el firmar un tratado de señoríaje con países como Ecuador, como El Salvador y otros que también están dolarizados. Específicamente lo que estamos proponiendo es que el Ecuador debería tratar de aprovechar la crisis que se está dando en Estados Unidos para firmar un tratado de compartir el señoríaje con dicho país, que probablemente esté abierto a la posibilidad considerando todo lo que le está sucediendo a nivel económico. Entonces, ¿cómo podríamos hacer esto? ¿Cuál es la realidad del Ecuador y cómo se podría proceder a solicitar esto de aquí? Primero que nada, tendríamos que leer y entender como país lo que decía la Ley de Estabilización Monetaria Internacional, que fue presentada en el año 2000, que estuvo con mayor intención para Argentina que para Ecuador. Sin embargo, sobre esa ley nos tendríamos que basar para trabajar esta alternativa. ¿Qué nos dice esa ley? Nos dice que podríamos recuperar hasta los últimos 10 años de señoríaje perdido. O sea, no sería solamente hacer un convenio de señoríaje de aquí en adelante, que ya de por sí sería un beneficio enorme para el Ecuador, sino también implicaría que podríamos potencialmente recuperar los últimos 10 años, porque hay una sección de esa ley que habla sobre cómo Estados Unidos va a tratar a los países que ya están dolarizados cuando la ley se promulgue. Entonces Ecuador podría lograr hacer eso. No podríamos recuperar los 20 años de dolarización que hemos perdido, de señoríaje que hemos perdido, pero podríamos potencialmente recuperar por lo menos los últimos 10. Recordemos también, o hago notar también, el link de la ley va a estar puesto aquí abajo porque todavía aparece la ley en el Congreso de Estados Unidos, pero la ley dice que recuperaríamos el 85% del señoríaje generado más intereses. Entonces no vamos a recuperar el 100% de lo que hayamos conseguido con lo que hayamos producido de señoríaje en este tiempo, pero sí podríamos recuperar una gran parte de eso. Lo que nos lleva al siguiente punto. Nosotros como Ecuador deberíamos tener una cifra precisa del señoríaje, una cifra oficial del señoríaje, que sería la que le presentaríamos a Estados Unidos probablemente para negociación, porque probablemente ellos vayan a querer calcular el señoríaje del Ecuador también basado en su propia fórmula. No sería de esperarse que aceptaran cualquier número que nosotros le demos. Pero esto debería ser oficial, debería venir ya sea del Banco Central, del Ministerio de Finanzas, Ministerio de Economía, de algún organismo oficial, es decir, de acuerdo a nuestras cuentas, esto es lo que Ecuador ha generado de señoríaje en los últimos 10 años. Aparte de eso, deberíamos también tratar de formar un grupo, tanto de países que ya están dolarizados como países que pudieran potencialmente dolarizarse. El caso de Venezuela, el caso de Argentina, el caso de, tal vez de Cuba, dependiendo de cómo las relaciones entre Estados Unidos y Cuba se desenvuelvan, porque a veces están muy calientes y a veces están muy frías. Pero teniendo un grupo de países que vayan a negociar, no solamente Ecuador individual, sino un grupo de países que tengan una propuesta clara, es más posible que se dé el caso de que acepte Estados Unidos una negociación de ese tipo. Para esto también el Ecuador tiene que armar un equipo de negociación que sea competente. No podemos seguir con lo que ha pasado en este gobierno, en que teníamos hasta tenistas de ministro de producción. Eso no sirve. Uno llega a un país industrializado como Estados Unidos, donde todas las personas que son asesores económicos son PhD, muchas veces de las mejores universidades del planeta, y le presenta a un ministro que es tenista, y la realidad es que ya perdimos la negociación antes de siquiera comenzar. Otra cosa más, hay que ser claro. Hay muchas personas que me hablaron del tema del señoríaje desde que publiqué el ensayo el año pasado, pero una parte en la que se desubican es, bueno, ya, si Estados Unidos nos acepta esto, nos va a dar dinero. No necesariamente, y hay que ser realista en ese sentido. También hay una cláusula de la ley que dice
que si un país al que Estados Unidos le quiera devolver o reembolsar su señoriaje, si ese país mantiene deudas, sobre todo deudas morosas con instituciones bilaterales internacionales como el Fondo Monetario Internacional, como el Banco Mundial, etcétera, es posible que Estados Unidos decida más bien pagar esas deudas en vez de darle el dinero al país. Hay que entender que eso puede pasar y entender que también sería muy conveniente para el Ecuador, porque si el Ecuador pudiera reducir sus deudas, podría de pronto conseguir o nuevos créditos, preferiblemente con tasas de interés más bajas, o por lo menos ahorrarse lo que tendría que pagar de intereses. Preferiblemente lo segundo, porque realmente que nos paguen una deuda para volvernos a endeudar no tendría mayor sentido. Por último, ya firmado un acuerdo de señoriaje con Estados Unidos, tendríamos un flujo de caja que está permanentemente entrando al Ecuador, lo cual en esta crisis es algo excepcional. Podría ser tan alto como lo que le entra al Ecuador por las exportaciones de banano. Entonces, definitivamente hay una ventaja para el país ahí, además de que es neto. No habría ninguna razón por la cual haya que salir, no hay lo que se llama las filtraciones, no es dinero que saldría para importaciones, no es dinero que saldría para nada más, es dinero del que podría disponer un gobierno sensato para generar desarrollo en el país. Y eso me lleva al último punto. Esta es una propuesta que definitivamente no se puede hacer con el gobierno actual. Esta no es una propuesta para el gobierno actual. Esperaría que nadie del gobierno actual me contacte para este tema, porque este gobierno, el que tenemos actualmente, no sirve para absolutamente nada. Hemos dicho varias veces lo incompetente que es, y lo reitero, nosotros no recibimos dinero de nadie, hacemos todos nuestros videos independientemente, así que podemos expresar nuestras opiniones tal cual las vemos. El gobierno actual, si hubiera tenido un poquito de dignidad y sangre en la cara, hubiera llamado a elecciones anticipadas y se hubiera ya ido, porque no tenemos presidente. Yo no me acuerdo la última vez que lo haya visto a Lenín Moreno hablando en televisión, y la última vez que habló algo cuerdo fue hace años atrás, y los ministros que tiene son incluso peores. Entonces no es para este gobierno la propuesta. Para un gobierno que venga, desafortunadamente, y pese a que sonará un poco contradictorio con lo que dijimos al inicio del video, tampoco es una propuesta que pueda ser ejecutada bajo un gobierno de Rafael Correa. ¿Por qué? Por dos palabras sencillas: Julian Assange. En la época de Correa se peleó con Estados Unidos por el tema de Julian Assange. Y no vamos a entrar en detalles del asunto porque no es un video que corresponde. Sin embargo, recordemos que parte de la ley, y que es una cláusula que tiene toda la lógica del mundo, parte de la ley implica que los países dolarizados deban mantener una relación cordial y no conflictiva con Estados Unidos. Si Correa regresa al poder, lo primero que Estados Unidos va a hacer es marcar al Ecuador como un país conflictivo, y no va a haber ninguna posibilidad de que Estados Unidos quiera negociar lo que acabamos de decir aquí, con obviamente la pérdida para el país. Entonces, sería bueno entender que esto debería ser para un tercer gobierno, ni para el actual, ni para uno potencialmente que venga con Rafael Correa. ¿A quién? No lo sé, porque honestamente, pues, por ahí alguien me bromeó que la papeleta electoral del Ecuador más bien parece un bosquejo de policía respecto a todos los criminales que hay en el país. Y hasta cierto punto tiene razón. Es impresionante el nivel de corrupción, la falta de institucionalidad del Ecuador, y no hay nadie quien se pueda recomendar en esa papeleta, absolutamente a nadie. Entonces, no me pregunten por quién vamos a votar nosotros, porque probablemente decidiremos a los 2 segundos antes de votar, y si decidimos de Team Marín de Doping Way, por el único que no vamos a votar es por Correa, por lo que acabamos de decir. Pero por ese es el único por el que no vamos a votar. Pero el resto, y por los Bucarán tampoco, porque hay un Bucarán de candidato, pero el resto hay que dejar abierto el abanico porque no queda mucho más lamentablemente en el país. Por eso tampoco tenemos ninguna esperanza de que todo lo que acabamos de decir se vaya a poder hacer. Ecuador no se caracteriza por ser un país prolijo al momento de negociar, al momento de dedicarse, de estudiar, de hacer cosas que beneficiarían mucho el país. Ya metimos la pata hace 21 años al ni siquiera tomar esto como consideración en el momento de dolarizarlo. Se abre una nueva ventana de oportunidad en la cual el Ecuador podría aprovechar esto para sacar ventaja, para sacar provecho y para reparar, me atrevería yo a decir, para reparar algo que se hizo mal hace 21 años atrás. No tengo ninguna esperanza de que se dé,
pero por lo menos hemos cumplido trayendo a la palestra y mostrándole al mundo que existe esta posibilidad. Les agradecemos mucho por su atención. Si les ha gustado el video, por favor denos like. Cualquier comentario, cualquier pregunta la pueden dejar aquí abajo. Compartan el video, suscríbanse y hasta la próxima. Muchas gracias.